Un abrazo para todos, querida familia del canal Recupera tu Salud. Le doy gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido con un servidor, la piedad, y sé que muchos de ustedes también se sienten agradecidos al ver cómo Dios nos regala un nuevo día, una nueva oportunidad de vida. Hoy, como es nuestra costumbre, vamos a seguir desarrollando este tema del Espíritu Santo. En los comentarios, muchas personas preguntando y queremos aclarar un poco más, amplificar un poco más este tema. Y para ello, hemos invitado a este siervo del Señor, el licenciado Enrique Herrera, desde Sevilla, España, que ya está aquí en pantalla con nosotros. Quiero leerles ahora en el libro de Ezequiel, capítulo 9, donde está la visión de la muerte de los culpables. En otras versiones tenemos el subtítulo: Los destructores han llegado. Y había dicho en programa anterior que les invitaba a nuestros amigos y hermanos y hermanas a que buscaran en sus Biblias y leyeran el capítulo 9, porque ese capítulo, que Elena de hoy también dice que debemos estudiarlo, ese capítulo nos revela una serie de eventos, de circunstancias que para nuestro tiempo, en nuestra actualidad, es de vital importancia que lo sepamos. Vamos a ver la acción del Espíritu Santo aquí, que en este caso es lo que nos interesa, enfocar la persona del Espíritu Santo en este capítulo también. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, Enrique, me encantó mucho porque estamos sincronizados nosotros dos. Yo estuve analizando en esta semana a profundidad este capítulo de Filipenses 2:13. Y tú acabas de decir que la gente cree que consolar en el sentido bíblico que se le atribuye al Espíritu Santo y a Cristo, que son dos consoladores, la gente cree que malinterpreta el término consolar. Tú acabas de definir que consolar es defender, convencernos, ayudarnos, motivarnos. Y precisamente, mientras tú hablabas, yo decía por dentro de mí, por donde quiera las escrituras da lo mismo. ¿Sabes que yo me puse a investigar a profundidad? Yo tengo concordancia, tengo diccionario, y cuando yo veo algo raro en un texto, me gusta profundizar. Ajá. Y vi que Filipenses 2:13, la palabra Dios que se usa ahí es la misma que se usa en Génesis capítulo 1, que es Elohim. ¿Y por qué digo esto? Mira, lo voy a leer y verás que vamos a caer en la misma conclusión que tú dices. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su santa y divina voluntad. O sea, no está hablando del Padre, lo que está diciendo que los tres obran en nosotros. Ajá. El querer como el hacer nos motivan, como tú dices. Así es, así es, así es. Elohim, sí. el plural que nos muestra que hay más de una persona que conforman a ese Dios. No, se traduce dioses. Entonces, se traduce claro, dioses. Sí, así es. Pero como no son tres dioses, sino es uno en el pensamiento hebreo, pero el plural es correcto, el plural es dioses. Así es. Bueno, el versículo 1 dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Si venía hacia del norte, de allí venía del santuario, venían estos destructores. El santuario está hacia el norte, la puerta por el oriente, y luego en el espacio se orienta hacia el norte, donde quería sentarse Satanás después que destronara a la deidad. Él se iba a sentar, y estos 6 varones vienen de ese camino. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de linos, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Elohim, de Israel, se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Yahvé al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo:
Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, están estos 6 destructores y entre ellos está uno vestido de lino, que su instrumento para destruir era un tintero y un sello. Ese era su instrumento para destruir. Y entonces Jehová le indica, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal con ese tintero, con ese sello, imprime el sello en aquellos que gimen y claman. La pregunta es, ¿quién es ese guerrero o quién es ese hombre, ese varón vestido de lino? ¿Quién es o a quién representa? Y eso lo vamos a ver ahora. Eso lo vamos a ver ahora. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad detrás de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, niños, vírgenes y mujeres hasta que no quede ninguno. Esta es la destrucción final. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere la señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. ¿Por dónde va a comenzar el sellamiento? Esto es otro estudio. Sí. Este hombre está sellando. Eso se llama sellamiento, una obra de sellamiento. ¿A quién está sellando? A los que gimen y claman. Muy bien. Y comenzaréis por mi santuario. Quiere decir que primero va a comenzar por la iglesia que se dice que es la iglesia verdadera. Por ahí donde va a comenzar, comenzó el sellamiento y por donde va a comenzar la destrucción. Sí. Pero el asunto se torna más delicado cuando dice, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces, va a comenzar por el santuario, por la iglesia, pero específicamente por los pastores, no por el miembro regular. Va a comenzar por los pastores. La destrucción comienza por los pastores. Si ellos no quedan sellados, serán destruidos. Y después por los miembros regulares de la iglesia. Y sigue diciendo, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y les dijo, contaminar la casa y llenar los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Jehová dijo, al que gime y clama no tocaréis. No tocaréis al que quede sellado. Pero Ezequiel está diciendo, haz como Abraham, Señor Jehová, destruirás a todo con tu furor. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá. La casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. O sea que ni el Israel antiguo, el reino del norte, Jehová había dividido el reino en dos. Por si acaso uno no cumplía, cumpliría el otro. Pero resulta, echando mano al recurso irónico, ninguno de los dos reinos quisieron servir. Ninguno de los dos reinos quiso vivir para Jehová, sino que se contaminaron con los Baales. Es grande sobremanera porque la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversión, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus cabezas. Ahora el versículo 11 es clave aquí para lo que estamos estudiando con respecto al Espíritu Santo. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste.
El varón vestido de lino, después que ha cumplido su labor de imprimir el sello sobre el que gime y clama en la iglesia, terminó su labor, dice, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Informa. ¿En qué momento lo va a informar? En el momento en que el Espíritu Santo se retira de la tierra y entra al lugar santísimo del santuario celestial, informa a Jesús. Porque esa palabra he hecho significa consumado es. Eso es lo que significa. Entonces Jesús dice también, consumado es. El consolador que está aquí en la tierra termina de sellar y dice, consumado es. Luego el otro consolador que está en el santuario también dice, consumado es. Y caerán las 7 postreras plagas y se cumple lo que está diciendo Ezequiel, versículos anteriores, cuando dice que comenzaron a matar. Empiezan a caer las 7 postreras plagas, el mundo empieza a morir. Sí, eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿quién es este varón vestido de linos? ¿Quién es ese varón? Vamos a ver lo que nos dice Elena de White, ¿no? Esto es para los adventistas, ¿no? Dice así, Apocalipsis 7, 3 al 5, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado. Ahí están. ¿Quiénes no van a hacer daño a la tierra ni al mar? Los otros hombres, los otros varones destructores. Se les da la orden, no arremetan todavía contra los habitantes de la tierra hasta que, diría el varón vestido de lino, hasta que yo complete la labor de sellar. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a sus siervos, a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. El libro Primeros Escritos nos va a decir quién es ese hombre, quién es ese guerrero que está sellando. Primeros Escritos, página 118, dice, vi luego al tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que habrá de separar al trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Entonces, ¿quién es el que sella? El tercer ángel de Apocalipsis 14. El tercer ángel de Apocalipsis 14 es el ángel sellador. Ese ángel, ese mensajero destructor, dice, su misión es tremenda, su obra es terrible. Es el ángel que habrá de separar el trigo de la cizaña y sellar. Aquí entonces es contundente que ese varón que lleva en su cintura el tintero de escribano está sellando al pueblo. Es el ángel sellador. Es el tercer ángel de Apocalipsis 14. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Estamos ahora en el tiempo del sellamiento. Que algunos dicen que el sellamiento es cuando Cristo vaya a decir consumado es, ahí va a ser el sellamiento. El sellamiento comenzó en 1844. Para los que nos llamamos pueblo de Dios, allí comenzó el sellamiento. Que el sellamiento es un proceso que se verifica a lo largo de nuestras vidas. Y antes de irnos al descanso, tenemos que garantizarnos que hayamos quedado sellados. Sí. En el libro Evento de los Últimos Días, capítulo 15, que lleva por título El sello de Dios y la marca de la bestia, nos dice, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al lugar santísimo, cuando terminó el clamor de la medianoche, el séptimo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora.
desde que la puerta se abrió. Entonces, ¿cuándo comienza la prueba acerca del cuarto mandamiento? Cuando den el decreto dominical. No, aquí se está diciendo que la prueba acerca del cuarto mandamiento comenzó cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Ahí comenzó la prueba del sábado. Allí comenzó el sellamiento, porque el sellamiento tiene que ver con el sello del Dios vivo. Ezequiel 20:20. Y santificad mi sábado y sea una señal entre mí y vosotros para que el mundo sepa que yo soy Jehová. ¿Quién te santifica? Ese sello comenzó a imprimirse en 1844 sobre los que nos llamamos pueblo de Dios. Hay una parte, Enrique, que no me quedó clara a mí, no a ningún seguidor, sino a mí. Por ejemplo, el varón con el tintero de Ezequiel y el ángel sellador, el tercer ángel, cuando el NDJ hace la tipología, entonces ese mismo es el Espíritu Santo, entonces. Sí, es el mismo. Entonces ahí se da por sentado de que no es el mismo Jesús. Exacto. Jesús no es el que está sellando es el Espíritu Santo, porque San Pablo lo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para la salvación. Sí. El Espíritu Santo es el agente sellador y a la vez es sello también, porque su nombre debe quedar impreso en nuestras mentes. Sí, pero el nombre de Cristo debe quedar impreso también en nuestras mentes, porque tenemos el nombre de Dios inscrito en nuestras mentes. Sí, lo que quiero destacar es que ese pasaje de Ezequiel está en un marco del futuro cercano, del tiempo del fin. Entonces, en cierta forma. Sí, bueno, sabemos que el tiempo del fin, cuando uno habla del tiempo del fin, la gente cree que uno está hablando de ahora, pero el tiempo del fin hace muchos años que comenzó. Entonces, lo que quiero destacar, que si ese varón con tintero de escribano es el Espíritu Santo, entonces la falsa teoría de que el Espíritu Santo es el mismo Cristo se cae, porque ese episodio que tú leíste de Ezequiel va a pasar antes de que Cristo venga, cuando se cierre la gracia. Entonces, claro, no puede ser, Ezequiel está presentando como un varón, no puede ser el mismo Jesús, porque Jesús todavía está en el lugar santísimo esperando que este varón le lleve y le informe. No puede ser lo mismo. Correcto. Cristo está ministrando, está intercediendo y está esperando que el Espíritu Santo culmine su labor de sellamiento en esta tierra. Exacto. Cuando el Espíritu Santo culmine su labor, entrará al santuario celestial y allí se cumple la visión aquella de que el santuario se llenó de humo. El profeta está viendo que el santuario, tratando de escribir en lo que él conoce, tratando de imaginarse lo que está viendo. Perdón. Entonces el santuario se llena de humo. No es que es de humo, es que al entrar el Espíritu Santo en el santuario celestial, refulge la gloria de las tres personas de la deidad, de tal manera que él no puede ver. Él no puede ver lo que está pasando, pero dice, se llenó de humo. Y es el momento cuando el Espíritu Santo se va de la tierra después de haber cumplido su labor y entra al santuario celestial y se une con las dos personas de la deidad para completar la labor y darle comienzo a la siguiente fase. El plan de la redención se da por fases, mi hermano. Wow, un encuentro de los tres y la gloria es tan grande que él lo ve como humo, es tan grande que es. Como él lo ve como humo, sí. Tremendo. Así es. Bueno, entonces vamos a seguir adelante, tratando de darle explicación a nuestros hermanos de la siguiente manera, recordándoles que la doctrina que dice que Dios es una sola persona, que cuando se requiere, Él es Padre,
y cuando se requiere en otro momento se convierte en Hijo, y cuando se necesita se convierte en Espíritu Santo, eso es una herejía que se llama modalismo. Y surgió en el siglo II de nuestra era. La inventó un cristiano llamado Noeto, sí, que ministraba en la iglesia de Esmirna entre los años 180 y 200. Así que nuestros hermanos que están pregonando o haciéndose eco de aquellos que dicen, no, que la Trinidad es una doctrina católica. No, la Trinidad no es una doctrina católica. La doctrina que dice lo que hemos dicho, de que Dios es una sola persona que asume tres personalidades diferentes a lo largo de nuestra historia. Eso es una herejía. Eso es una herejía del siglo II, inventada por Noeto, un predicador de la iglesia de Esmirna. Entonces nuestros hermanos, tratando de defender la doctrina verdadera, están haciéndose o están echando mano de una herejía. Están en una herejía. Esa herejía es el modalismo. ¿Ves? Entonces, el modalismo que surge en el siglo II es acuñado en el siglo XIX y de allí la toman estas congregaciones que se llaman los unicitarios, la toman es en el siglo XIX y la convierten en una de sus doctrinas, una herejía. Otro sector de la cristiandad no toma el modalismo entre sus doctrinas, sino que toma el arrianismo. Y ahora tenemos el arrianismo moderno. Eso también sucedió en el siglo XIX. Y nuestros hermanos espirituales por las redes están todos equivocados. Ellos creen que están defendiendo la verdad, pero están defendiendo una herejía. Otra cosa, que la Trinidad forma parte de una de las doctrinas de la Iglesia Católica, eso es cierto. Eso es cierto. Pero de hecho, la única doctrina verdadera que tienen los católicos es la doctrina de la deidad. Todas las demás son herejías. Todas las demás son paganismo. Ellos tienen solamente una sola verdad. Esa sola. La doctrina de la deidad. Irónico. Esto es irónico. Nosotros los cristianos que no somos católicos, en vez de apoyar una doctrina que sí es verdad, estamos apoyando dos herejías. Sí, pero... ¿Por qué? Por no estudiar la historia denominacional, por no estar empapado en lo que sucedió a lo largo de los primeros 3 y 4 siglos de la era cristiana. Sí. Yo creo que estos cristianos, este grupo de hermanos, muchos de ellos sinceros, hay que decir la realidad. Lo son. Hacen más, le dan más importancia a la terminología. Yo veo que cuando uno dice, hasta por equivocación con la Trinidad, ya ellos quieren endiablar a uno, por así decirlo. Sí, es que el término Trinidad, de hecho, no existe en el canon sagrado, pero el hecho de que no exista la palabra no significa que el concepto no exista. En la Biblia también hay otras muchas palabras que no existen, que las utilizamos en nuestro argot teológico, sí, que no están en la Biblia, pero eso no significa que el concepto no exista. ¿Ves? Por eso es que tenemos que investigar y con deseos de aprender, no con deseos de combatir. En algunas ocasiones le he dicho a algunos amigos, ¿dónde aprendiste tú eso? ¿Quién te lo enseñó? ¿A qué escuela fuiste? ¿Cuál es tu maestro? ¿De dónde te imaginaste eso? Recordando que una vez un profesor en teología le dijo a un compañero, después que él lanza una pregunta, el compañero responde y el pastor le dice, eso es lo que usted se imagina, pero eso no es así. Yo siempre me acuerdo de eso. Entonces, nuestros amigos opinan de acuerdo a lo que se imaginan, son sinceros, quieren la salvación, andan buscando verdades, porque el hecho de que entren a estos programas es con la intención de encontrar verdades,
Pero es que resulta que ellos quieren verdades que conocen, lo que ellos consideran verdades, eso es lo que ellos quieren escuchar. Y cuando uno le da la verdad como es, entonces hay alguno que, como un hermano acá que me contesta, dice, licenciado, o sea, usted es licenciado, es como que usted de licenciado no es nada. Pero que hijo, hay que estudiar, hay que ver, ¿entiende? No podemos, este siervo va a algunas predicaciones. Mira, yo escucho a Sandy, yo escucho a Rafael, yo escucho a Bor, yo escucho, aquí pasa esto, aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, muy bien. Este tiene esta verdad, este tiene lo otro. El día que nosotros podamos encontrarnos y conformar la verdad, ¿verdad? Porque no todos tenemos la verdad completa, absoluta. No todos. Es un error pensar que cada uno de nosotros tiene la verdad absoluta. No, porque el Señor, nuestro Dios, el Espíritu Santo, sabe lo que está haciendo. La verdad es creciente O también, sea, Enrique. y la verdad es progresiva. Sí. La verdad que tenían los pioneros no es la misma verdad que tenemos ahora. Ellos batallaron por tener la verdad, pero los pioneros no tenían la verdad del sábado. No la tenían, tuvieron que batallar para poder encontrar esa verdad. Es más, esa verdad vino de los bautistas, la verdad del cuarto mandamiento. Y así sucesivamente tuvo que venir 50 años de lucha buscando en la Biblia las verdades. ¿Ves? Por ejemplo, los pioneros eran arrianos. Ellos eran arrianos y entonces por ahí salen por las redes sociales acusando que sí, la nueva teología que es herejía y tal. Pero es que tú sabes cuál fue la lucha de los pioneros para poder tener un compendio doctrinal limpio. Cuando ellos eran arrianos, ellos no entendían la doctrina de la deidad como la tenemos ahora. Wow, qué punto sacaste. Eran arrianos. Enrique, ¿Ah? sacaste un punto a relucir que creo y estoy seguro que fue el Espíritu de Dios que te lo puso. Porque yo me he encontrado, no por las redes, aquí en mi iglesia, y lo digo con toda honestidad y humildad, porque yo sé que me ven a mí los hermanos de mi iglesia. Hay hermanos aquí que ya, bueno, yo te conté de un joven que renunció oficialmente, porque ya está con los antitrinitarios, y él apoya mucho el concepto de que no, que los pioneros dicen esto, como que los pioneros son Elena de White o son Dios. Sí. Entonces, ellos eran sinceros en la búsqueda de la verdad, sí, pero ellos comenzaron de cero. Ellos tuvieron que entender lo que era la segunda venida de Cristo. ¿Por qué no vino Cristo para la fecha al final de las 2300 tardes y mañanas? ¿Por qué no vino Cristo? Porque es que Cristo no tenía un pueblo preparado para que lo esperara. Porque los pioneros estaban consumiendo cerdo. Los pioneros no tenían una alimentación acorde para el tiempo que comenzaba allí en ese momento, para esta dispensación. La misma Elena de White tuvo que someterse a juro para poder aplicar a su vida la reforma pro salud. Fue una lucha y ella misma lo confiesa. Entonces no fue fácil. ¿Ves? La doctrina del Espíritu Santo tiene en el compendio doctrinal nuestro, primero eran 27 creencias fundamentales. Cuando se introdujo la creencia fundamental número 28, que no la colocaron en el número 28, sino que la colocaron en el número 11, referente a la verdad sobre la deidad del Espíritu Santo, y eso duró muchos años dándole la vuelta al mundo, a todas las iglesias, a todas las divisiones, estudiando ese caso, ese punto, para que pudiese ser incluido en las creencias fundamentales. Y ahora conforman 28 creencias fundamentales. De eso no hacen 20 años. Y estamos hablando de los pioneros que eran 170 años, 200 años atrás. Entonces nosotros hemos descubierto algo que descubrieron primero en su motivación la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal siempre tuvo esa motivación del Espíritu Santo. Lo que pasa es que se desviaron cuando aplicaron lo de la glosolalia. La glosolalia es lo que tiene que ver con el hablar en lenguas. ¿Ves?
Entonces, cuando se contaminaron con la glosolalia, perdieron de vista la doctrina del Espíritu Santo. Pero ellos fueron los primeros, así como los bautistas fueron los primeros que aplicaron el sábado. Y así sucesivamente. Nosotros podemos entenderlo hace 20 años y sin embargo todavía tenemos problemas para dirigirnos al Espíritu Santo en forma personal y directa. Todavía no entendemos que Él es el que lleva la obra ahora, no la está llevando Cristo. Él lleva la obra ahora, es el Espíritu Santo. Cristo está en otra labor. Y el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra aquí. Él es el que conduce a la iglesia. Y si Él es el que conduce a la iglesia, ¿por qué no hablamos con Él directamente? ¿Por qué creemos que es una herejía orar con Él en forma directa? ¿Por qué? Porque no lo hemos aprendido antes, porque no nos las enseñaron, porque no lo hemos contemplado, no hemos entendido que el Espíritu Santo es Dios mismo. Hay mucha hipocresía también, Enrique. ¿Sabes por qué digo que hay mucha hipocresía? Porque te juzgan, te juzgan porque dice que el Espíritu Santo es individual a Cristo. Pero si tú le oras al Espíritu Santo, te juzgan porque le está orando a Él, pero en ese término no asumen que si Cristo y el Espíritu Santo son uno mismo, entonces no es malo orarle. O sea, como quiera, tienen a uno entrampado. Claro, eso es correcto. Eso es correcto. Bueno, mira, vamos a darle una respuesta aquí a un hermano que habla, aquí lo puse yo como primer cuestionamiento. En el cielo existe una jerarquía entre la deidad. Este es su comentario en oposición a lo que dijimos en programas anteriores, que en la deidad no hay jerarquía, todos son iguales. Apocalipsis capítulo 1 es lo que él coloca aquí, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Primero, ¿de quién es la revelación? De Jesucristo, ¿verdad? La revelación es de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es la condición humana del Verbo. Lo que significa que Jesucristo es el Verbo encarnado y el Verbo no encarnado. Las dos cosas a la vez. Es Jesucristo. Es el Verbo encarnado y el Verbo no encarnado. En su condición de verbo, Él es Dios, porque Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Verdad? Y dice, y el verbo se hizo humano. Entonces, Jesucristo es el verbo, es Dios. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién es este personaje Dios que le da una revelación a Jesucristo, la cual San Juan dice que esa revelación es de Él? ¿Quién es Dios? ¿Qué creen que es del Padre que se está hablando y es del Espíritu Santo? Ellos creen, dicen, no, que este Dios es el Padre. No, ahí no dice que es el Padre. Ahí dice la revelación de Dios, y Dios son tres. Entonces, la revelación de Jesucristo la obtiene es de los tres, porque los tres es el concilio de la deidad. Entonces, esa revelación que es del concilio de la deidad se le da ahora al Verbo encarnado, pero en su condición humana, porque San Juan lo está reconociendo a él como él lo conoció, en la condición humana. La revelación de Jesucristo, que la deidad, que las tres personas de la deidad, que las tres personas que conforman a Dios se la entregaron al Verbo encarnado para manifestarlo a sus siervos, para manifestarlo a nosotros. Las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de Gabriel.
que es el ángel de Jehová, porque Gabriel significa el varón de Dios, el guerrero de Jehová, ¿verdad? La envió por medio de Gabriel a su apóstol Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de la profecía. Pero cuando Juan escribió, No sé. Juan estaba con el don profético. Juan era el profeta. No existía Elena de White. Entonces, el testimonio de Jesucristo es este. Este es el testimonio de Jesucristo. Porque ahí dice, para dárselo a Juan por medio de Gabriel, el testimonio de Jesucristo, lo que está escrito en el canon sagrado. El testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía, el canon sagrado. ¿Me estoy haciendo entender? El espíritu de profecía no es Elena de White. Ella es un instrumento como lo fue Juan, como lo fue Jeremías, como lo fue Isaías. El espíritu de profecía es un atributo del Espíritu Santo. Sí. Y él se lo da a quien él quiere. Es bueno que sí, yo comprendo. Hay muchos que se van a confundir aquí, pero sí es porque quieren, porque es que el espíritu de profecía ha existido todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde Génesis 3:15 Sí. está profetizando el espíritu de profecía, el Espíritu Santo. El espíritu de profecía es un atributo del Espíritu Santo. Él es el profeta. Sí. De las tres personas de la deidad, el Espíritu Santo es el profeta. Pero a Jesucristo, el verbo en su condición humana, también se le llama profeta. ¿Ves? Entonces el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. El espíritu de profecía da testimonio de que ese Jesucristo es el verbo encarnado, que es el verbo no encarnado, que es Dios, el creador de todas las cosas. ¿Quién está diciendo todo eso? El Espíritu Santo. Cuando nosotros rechazamos al Espíritu Santo, no hay iluminación en nosotros. Estamos rechazando la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra mente. No somos iluminados, por eso es que creemos lo que nos imaginamos, porque lo estamos rechazando a Él, estamos contristándolo, lo estamos despreciando. Muy bien. El segundo cuestionamiento, 1 Corintios 11, 13 al 16. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Excelente. La letra está correcta. La letra está correcta. Lo que no está correcto es la interpretación, ¿verdad? Porque el que está escribiendo, que está refutando lo que estamos hablando, él dice que hablando acerca de lo que es la jerarquía, ya hablamos de cómo es la jerarquía. En el cielo no hay jerarquía porque las tres personas de la deidad uno son, los tres son uno. No hay un jefe allí sobre el otro y tal, no. Lo que hay son actividades entre ellos. Pero ellos, los tres son jefes, porque los tres son Dios. Entonces, refuta también con 1 Corintios para confirmar su concepto de la jerarquía celestial. Porque él dice que Dios es la cabeza de Cristo. Quiere decir que Dios es superior a Cristo. Pero, ¿cómo que Dios es superior a Cristo? Porque es que Dios son tres personas. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la condición humana del verbo no encarnado. Eso El verbo no encarnado es Dios. Es Dios. Dios es la cabeza de Cristo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son Dios, es la cabeza de Cristo. Eso se cae de la mata porque cuando nosotros analizamos a profundidad la terminología superioridad, en lo que es la eternidad no cabe por ningún lado. No cabe. Para tú ser superior, tienes que tener algo mayor al tu subalterno. Algo. Aunque sea en poder, Claro. aunque sea en poder, ¿verdad? Pero en la eternidad Claro. eso no cabe. Es tan sencillo como eso. Es sencillo. Estás hablando de Dios, del Dios hebreo. Dios son tres personas. Las tres personas
son superiores a Cristo, pero es que entre las tres personas Está Cristo. está Cristo como Dios que es, como el verbo no encarnado, Él está allí, está incluido. Entonces, Dios es la cabeza de el verbo encarnado Sí. en su condición humana, Pero cuando el verbo encarnado asciende al cielo, asume su prerrogativa dentro de la deidad. Ahora Él es Dios, comparte ese título con los otros dos seres de la deidad. El Espíritu Santo comparte también eso, porque son Dios. Tercer cuestionamiento, San Juan 17, 21, 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Que aquí el argumento es que el Espíritu Santo y Cristo y el Padre son la misma persona. Porque está utilizando acá, para que tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por supuesto, ¿quién quién es el Padre de Cristo? La Escritura dice, Hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? Son tres personas. Lo que quiere decir que Cristo, en su condición divina, es Padre de su condición cuando está fungiendo aquí en la tierra como humano. ¿Me estoy haciendo entender? El verbo encarnado es hijo de los tres. Hijo de los tres. Porque Cristo es Dios. Para que tú, oh Padre, en mí. Ahora, aquí hay otra cosa que él quiere hacer notar. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, obvia el resto de los versículos para afincarse en este. Así como nosotros somos uno. O sea, yo soy el Padre y soy el Hijo también. Yo somos uno solo. Pero aquí no está hablando aquí de esa manera, ¿verdad? Eso es como cuando uno se casa. Le dice, bueno, el Señor dijo, mira, ahora ya no son dos, son uno. Pero seguimos siendo dos. Y en Génesis 11, seguimos siendo dos. En Génesis 11, pero cuando Niro estaba construyendo la torre de Babel, Dios le dijo a los compañeros de la deidad, le dijo, ahora el pueblo es uno, pero allá había millones de personas. Ahí había millones de personas, sí. Pero el Señor dijo, ahora son uno. O sea, uno en propósito. Sí. Se unieron contra mí para rebelarse. Es lo mismo que está diciendo aquí. En propósito, Padre, tú y yo somos uno en propósito, pero somos dos. Diferentes y distintos. Pero en propósito estamos tan estrechamente unidos que somos uno. Así que mi esposa, tu esposa, contigo son uno. Pero son dos personas distintas, diferentes. Ella es hembra y tú eres varón. Pero somos dos. Pero estamos casados, somos una sola carne. Pero cada uno tiene su cuerpo. Sí. Pero en el vínculo matrimonial es una sola carne, somos uno. Wow. Así mismo sucede con la deidad. Y la clave el versículo La clave está, Enrique, cuando tú pones este ejemplo, sabes que el hombre, cuando uno se abre a la influencia del Espíritu Santo, no es tan difícil de comprender el tema. Yo no entiendo por qué. Este ejemplo que tú pones del hombre, a mí me resulta ser el ejemplo más claro para ilustrar la deidad. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, entonces, si hay imagen y semejanza, bueno, yo esa parte de la teología no la manejo, pero si Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, ¿qué tiene el hombre en sí aún antes de caer? Y esto es profundo aquí, ¿qué tiene el hombre en sí antes de caer? Que se parezca a Dios. Que no sea el cuerpo, la estructura. Dios es espíritu. La deidad es espíritu. Nosotros no. Nosotros tenemos un cuerpo material.
Nosotros fuimos formados de barro, pero Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, o la deidad, no son de carne y hueso como nosotros. Ellos son de un cuerpo diferente, son espíritu, Exacto. son diferentes a nosotros, ¿verdad? Pero, O nosotros somos diferentes a ellos. Ahora nos parecemos pero porque tienen tenemos la cuerpo. misma semejanza, aunque ellos son espíritu, pero ellos tienen cabeza, Eh, eh, a, e- tienen a- cerebro, a eso que tienen voy. ojos, A eso que voy. tienen brazos, ¿verdad? Tienen sentimientos. Sí. Tienen sentimientos, tienen emociones, ¿verdad? Ellos tienen todo eso. Exacto. Tienen una conciencia, ¿verdad? Porque la semejanza, somos físicamente como ellos. Somos materiales, pero somos como ellos, físicamente, deteriorados por el pecado. Sí. Su imagen, la conciencia, nuestra condición mental, está deteriorada también porque en su mente Dios es santo, ¿verdad? Es absolutamente perfecto y santo. Y esa forma de ser en su mente nos las colocó a nosotros, pero cuando caímos en pecado nosotros nos pervertimos, nos corrompimos, entonces ya nuestra mente no es la mente de Él, y eso es lo que el Espíritu Santo está tratando de rescatar, que nuestra mente vuelva a ser propiamente la imagen suya. Eso es lo que el Espíritu Santo está tratando de recobrar, no nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo se va a deshacer Sí. y vamos a tener un cuerpo diferente. Le está tratando de recuperar, es la imagen que perdimos de Dios en nuestra mente. Bueno, y regresando acá, Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, para decir que Dios es espíritu, claro, el Padre es espíritu, Él no encarnó. El Espíritu Santo es espíritu, Él no es encarnado, Él no tiene un cuerpo material, es espíritu. Cristo tomó un cuerpo humano, pero ahora es espíritu vivificante. Reasumió sus atributos como Dios, es espiritual. Entonces Dios es espíritu, los tres son espíritu. Cuando Moisés le dijo a Jehová, muéstrame tu continente, yo digo, si te lo mostrara, tú morirías, pero te voy a complacer. Ponte en la ranura de esta puerta, de estas piedras. Y cuando pasó la gloria de Jehová, vio sus espaldas. No sabemos cuál de los tres era en ese momento, pero si nosotros buscamos en los libros sagrados, nosotros lo vamos a identificar, pero ese no es el caso ahorita del cual vamos a estudiar. Entonces, ¿de dónde sacan, Enrique, algunos hermanos, ya que tú dices que Jesús también es espíritu? ¿De dónde sacamos entonces? Y esta pregunta no la hago en forma de contradicción, sino porque hay personas que a veces me digan, cuando tú veas algo que no sea muy claro, rebátelo. Entonces, si Cristo tiene un cuerpo, aunque el tema es el Espíritu Santo, si Cristo tiene un cuerpo, si Él es espíritu, ¿de dónde saca la gente? Me parece que Elena de Guay, pero no te puedo dar la cita, pero lo he escuchado, que Él llevará la marca por toda la eternidad de los clavos. ¿Cómo Claro, puede ser eso posible? claro, claro. La respuesta es esta. Cuando Cristo, antes de resucitar, Él tocaba las puertas para entrar. No, no la tocaba. Antes de resucitar tenía que tocar Sí, puertas. sí, antes sí. Ajá. Él tenía que caminar y se le cansaban los pies. Entonces él estaba sometido, volvemos a la palabra que dijiste al comienzo, él estaba sometido a unas leyes humanas, Sí. ¿verdad? Entonces ahí está también parte de su humillación, sometido a leyes humanas. Pero cuando él resucita, él apareció en el aposento alto sin abrir puertas. ¿Cómo fue eso? Algunos dicen, no, que fue el Espíritu Santo. Sí, pero si tiene un cuerpo como el de nosotros, se hubiese estrellado contra la pared. No hubiese podido, porque el Espíritu Santo sí atraviesa puertas. Tú te encierras en el baño y el Espíritu Santo entra contigo. Bueno, pero él le dijo a los discípulos, miren,
un espíritu no palpa, no come, no tóquenme. Y entonces, Claro, porque él les dijo, este es un fantasma. Ellos, cada vez que Cristo se manifestaba, cuando estuvo en el océano, allá en el mar de Galilea, en medio de la tormenta, ellos nos dijeron, es el maestro, es un fantasma, o sea, es un demonio, porque fantasma sinónimo de demonio, es un demonio, es Satanás, hasta que les hace ver que no es él, es el maestro sobre las aguas. Entonces, nosotros tenemos que ver que el profeta está escribiendo allí, dice, no, tú eres un espíritu, bueno, pero ven y tócame. Pero es que el cuerpo de él es un cuerpo glorificado, glorificado, espíritu vivificante, que es lo mismo que él nos ofrece a nosotros. Cuando nosotros resucitemos, que seremos transformados en abrir y cerrar de ojos, ya no tendremos este tipo de cuerpo, porque San Pablo te lo dice. Cada cuerpo es diferente, está la semilla, están los cuerpos celestiales y tal, cuando después se va a referir al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces a nosotros se nos ofrece un cuerpo diferente a este, un cuerpo que ya no es mortal, va más allá de eso. En otra parte, los escritos sagrados dice que serán como ángeles. Entonces, vamos abriendo cómo que son los ángeles, y los ángeles son espíritus. Como dice, y por allá alguien dice, y se me dieron alas y subí a las almenas del templo. ¿No es así? Entonces, vamos buscando esos detallitos para irnos imaginando cómo podrá ser ese cuerpo. Por eso entonces el profeta dice, cosas que he oído, no oyó, ni ojo vio, son las que Jehová tiene preparadas para los que le aman, guardan sus mandamientos, ¿no? Ahí entre comillas. sí, en el monte de la transfiguración, los apóstoles, en la visión que tuvieron, o sea, como pudieron ver a Moisés y a Elías, lo vieron con cuerpo, pero ya no con cuerpos terrenales, sino glorificados. Correcto, correcto. Glorificados porque para que Elías y Moisés se trasladaran del santuario Sí, en ese momento tenían que atravesar la velocidad de la luz. sí, Ajá. tremendo. ¿Ves? Y el Señor dice que los 144,000 será su séquito de compañía cuando se visiten los otros mundos. Para visitar los otros mundos a la velocidad de la luz no podemos tener este cuerpo. Tenemos que tener otro cuerpo. Y sería bueno que echáramos un vistazo a lo que San Pablo dice acerca de los cuerpos, los diferentes cuerpos, diferentes carnes y lo otro. Sí, bueno, entonces para adorar a este Dios que es espíritu, tenemos que adorarlo espiritualmente también. Para poder entender la persona del Espíritu Santo, tenemos que hacerlo espiritualmente, porque como decíamos, es un sustantivo abstracto, lo percibimos a través de nuestra mente, a través de nuestros sentidos. Bueno, yo creo que Dice Carmen, habría otra. Enrique, Ah, dice Carmen aquí, Carmen Rueda dice, en forma de pregunta, uh-huh. ¿será que Jesús llevó nuestra naturaleza humana al cielo? Acabamos de decir ¿Cómo? ¿Que eh, Jesús va qué? dice Carmen, Ajá. ¿será que Jesús llevó nuestra naturaleza al cielo? No, porque si dice nuestra naturaleza, se está metiendo en un tremendo problema que hay en todas las redes y en algunas denominaciones diciendo que Cristo tiene una naturaleza pecaminosa. Y ese es un tremendo enredo. Cristo no entró al cielo con una naturaleza pecaminosa, entró con un cuerpo glorificado. Tampoco tuvo una naturaleza pecaminosa porque Él es Dios y en la naturaleza divina no es absoluta. La naturaleza divina, mejor dicho, es absolutamente perfecta e inmaculada. No admite imperfección en su persona, ¿no? Y ese es otro estudio cuando estamos hablando de la persona humana del verbo. Yo creo que la hermana Carmen, es sincera al hacer su pregunta y al igual que muchos hermanos, creo que confunden el aspecto del cuerpo glorificado con la naturaleza, son muy diferentes.
Porque son cosas diferentes. el hecho de que Elena de White haya revelado por el espíritu de profecía que cuando nosotros oramos y el Espíritu Santo moldea las oraciones y llegan hacia el santuario, y entonces Cristo le presenta la mano al Padre. Nosotros tenemos que saber que los profetas, que Dios se nos muestra a nosotros, o se nos revela de una forma que nosotros podamos entender, Sí. ¿verdad? Porque Dios puede hacerlo todo de una sola vez. Sí, cierto. ¿Verdad? Pero Él actúa con procesos, porque nosotros, las criaturas y las criaturas que no cayeron en pecado, necesitan ver el proceso, porque ellos no son omniscientes. Nosotros no somos ni fuimos omniscientes. Así que cuando Elena de White está narrando una circunstancia que está sucediendo con la deidad, lo está haciendo desde ese punto de vista. Lo está haciendo más fácil para que lo podamos entender. Un lenguaje humano, podríamos decir. Un lenguaje humano que de paso es imperfecto, ¿no? Porque si el lenguaje humano fuese perfecto, podríamos decir exactamente qué es lo que está pasando y el sentido que lleva. Pero además de que es un lenguaje humano, es imperfecto. Y todos los idiomas los agarraríamos todos para poderlos utilizar y siempre seguiría siendo imperfecto. Por eso es que a los escritos de los testimonios para la iglesia tenemos que someterlos al mismo método que sometemos al canon sagrado. Sí. Al mismo método, exégesis y hermenéutica. Tenemos que someterlo. Porque Elena de White también habla como profeta clásica y como profeta escatológica. Sí. Y tenemos que saber interpretar cuando ella está hablando clásicamente y cuando está hablando escatológicamente. ¿Ves? El mismo método tenemos que hacerlo para poder entender qué es lo que nos quiere decir. Porque si nos ceñimos a la letra de lo que está escrito, dice Pablo, estamos muertos. Estamos muertos. Correcto. Sí, sí. Bueno, aquí tenía muchas más preguntas, pero yo creo que por hoy estará bien, porque el Señor, ya hablamos del Señor, yo soy vuestro consolador. Isaías 51:12, por supuesto, hemos hablado de que Cristo fue un consolador, es un consolador, pero que el Espíritu Santo es el otro, que él mismo menciona, el otro consolador. Okay. Entonces Fátima decía, el Espíritu Santo es Cristo mismo, en espíritu invisible. Por supuesto, todos los espíritus son invisibles. ¿Ves? Solamente llegan a ser visibles cuando utilizan una epifanía, una apariencia humana y se presentan para que nosotros los podamos ver. La hermana Carmen, sí, mi hermano. La hermana Carmen rectifica, dice, no, me refería a esa naturaleza, no me refería a esa naturaleza pecaminosa, sino a la humana glorificada. Sí, ahora sí está correcto. Correcto, claro. Él va a tenerlas en su cuerpo, ¿verdad? Porque la naturaleza que él tomó, glorificada, va a llevar las huellas de su sufrimiento. Y es necesario que la lleve para que el universo no olvide jamás darle gloria a él por lo que él sufrió por nuestro rescate universal. Por eso es que van a estar las huellas. Por eso es que Apocalipsis narra que los redimidos tomarán sus coronas y las echarán a los pies de Cristo y santo, 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 porque al recordar, al mirar las huellas del sufrimiento de él, no habrá otra expresión más que esa, dar loor al Rey de Reyes. Tremendo, qué bonito. Sí, hay otro aquí, escuchando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellas. Bueno, sí. También 1 Corintios nos vuelve a decir lo mismo, 1 Corintios 8:6, un Dios que es Padre y un Señor Jesucristo.
por supuesto. La letra no es el problema. El problema lo tenemos es en las interpretaciones. ¿Alguna otra preguntita por allí, mi hermano? Bueno, aquí el chat está lleno de personas escribiendo. Ajá. Cristo está en el santuario en forma humana, en su forma divina. Dijo que estaría con nosotros en esa forma divina. Es el Espíritu Santo. Bueno, esto tiene parte de verdad y parte de que no es verdad, porque es que ahí Sí, volvemos a lo mismo. sí, sí. Cuando dijo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no se refería a la presencia del Espíritu Santo, es que Cristo puede estar en el lugar santísimo y a la vez puede estar con nosotros porque es omnipresente, como lo vimos. Él es Sí, omnipresente. como Enrique Eso lo es como expresó. volviendo a los ejemplos de los cónyuges, Ajá. ¿verdad? Tú puedes viajar y vamos a suponer, tú sales de Dominicana y te vas hacia dónde, te vienes hacia Sevilla y dejas a tu esposa en Dominicana. ¿Tu esposa viaja contigo? ¿Tu esposa viaja contigo? Claro que no. Claro que viaja contigo, Físicamente no, viaja pero contigo, sí. no está contigo físicamente, pero está contigo en tu amor, en tu sentimiento, en tus emociones, en tu Sí, mente está ella. sí. Así mismo es la situación con la deidad. Cristo mora en nosotros, ¿verdad? Porque Él es Dios también y Él lo puede hacer. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero también mora en los millares de seres humanos que están en todas las galaxias. Cristo mora en sus corazones. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón y también mora en los corazones de todos los millones que hay en el universo. ¿Ves? Así de sencillo ahí va a estar con nosotros porque Él es omnipresente. Su motivación, su intención, su cuidado hacia nosotros es constante. Él no es como nosotros que estamos impedidos. Dice, bueno, cuando tú le quitas la atención a tu hijo porque tienes que irte a tu trabajo, aunque tu hijo va contigo en tu mente y en tu amor, tú no estás allí para cuidarlo del todo, porque somos humanos, pero Cristo sí lo puede hacer, el Espíritu Santo sí lo puede hacer y está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero el hecho de que dice hasta el fin del mundo, pero es que nosotros vamos a estar con Cristo después de este mundo, en todos los mundos y en todos los tiempos sempiternos en el futuro, vamos a estar con Cristo siempre. Amén. Cuando se imprime el sello en nuestras mentes, es porque el carácter de Cristo está impreso en nuestras vidas, en nuestros genes, en nuestra mente, en nuestro subconsciente. Estamos reflejando su carácter, ¿ves? Entonces Cristo está con nosotros. Amén. Bueno, Sí, y el Espíritu. yo de forma ya en la etapa final de este tema, yo quiero hacer un llamado, Enrique, y ahí estoy poniendo la portada, y yo diría en el llamado lo siguiente, para que reflexionemos todo lo que están viendo el tema. ¿Qué es mejor? ¿Aceptar la persona del Espíritu Santo como uno de los tres, que es individual, o rechazarlo y correr el peligro de cometer la blasfemia? Porque el simple hecho ya de tú decir que no es uno de los tres ya es blasfemia. ¿Cuál de los dos tú prefieres? Yo prefiero aceptarlo, que no pierdo nada aceptándolo, mejor gano, porque el Espíritu Santo todo es ganancia. Mira, Claro. permítame decir esta palabrita con mucho respeto. Miren qué torpe a veces somos. Preferimos perdernos por no aceptar algo que nos produce ganancia. Sí, y como decíamos anteriormente, preferimos perdernos, pero no dejar de creer en una herejía. Exacto. Sí. Estamos defendiendo una herejía contradiciendo la doctrina de la Trinidad o la doctrina de la deidad o del Dios triuno, solamente porque seguimos empecinados que eso lo inventó la Iglesia Católica. Sí. ¿No? La Iglesia Católica, repito, su única doctrina verdadera es esa, porque todas las otras son herejías. Así es. Sí.
una, Pero no fue la Iglesia Católica la que ventiló eso, fueron los fieles que el Señor tenía para ese momento allí, así como el Señor dice que tiene en los congresos de todos los gobiernos, tiene hombres allí que defienden la verdad y que impiden que el enemigo avance. Así también en el concilio de Nicea, Cristo tenía hombres fieles allí defendiendo esa doctrina. amén, así es. Eso es lo que sucedió. Así es. En una oportunidad, Sí. a una periodista muy destacada, de las mejores del mundo, le hizo una entrevista a un pastor. Yo sé que muchos saben de qué pastor es. Me voy a agarrar el nombre porque me han corregido que no mencione el nombre por asunto de ética y yo me gusta llevarme de los consejos. Y la periodista le dijo a ese pastor, y si todo eso que usted cree al final no es cierto, ¿qué usted va a hacer? Y él le contestó, Y si es si, verdad, si todo esto que yo creo no es verdad, no pierdo nada. Pero si es verdad, ¿qué tú vas a perder? Lo pierde todo. Y ese mismo sí. es el principio. Bueno, no lo voy a poner, no cabe, ni lo quiero aplicar a la persona del Espíritu Santo, porque es tan real que el principio no cabe ahí. Claro, así es, así es. Bien, pues mis hermanos, ya Bueno, hemos llegado al final. Este es un tema de no acabar, porque hay otro factor que se da también, y es un factor que es el enemigo que lo pone, que es también el orgullo eclesiástico y doctrinal y el orgullo religioso. ¿En qué consiste esta tres? sí, En que, por ejemplo, yo soy un tipo de persona, para la gloria y la honra de Dios, porque es que yo digo, bueno, no me están dando golpes, no voy a perder nada. Si a mí me corrigen, en esta semana yo he recibido varios consejos y cuando lo analizo en oración digo, pero es por mi bien. Entonces, nosotros sí, podemos hacer una conferencia de este tema, pero si la persona, los receptores no están llenos de amor y humildad para aceptar la verdad, no la van a entender. Dice una declaración que ni los truenos del Sinaí lo despertarían. sí. Bueno, acuérdate que los fariseos, los líderes religiosos del tiempo de Jesús, le dice, bueno, pero danos una señal de que tú eres Dios. Dice, no les voy a dar ninguna señal, sino la señal de Jonás, porque los judíos piden señales y los griegos piden, recuerdo la palabra allí, entonces el Señor le dice, bueno, ustedes lo que van como señal, lo único que van a recibir es la señal de Jonás. Y la señal de Jonás, la verdad, era de destrucción, porque el mensaje era de destrucción, de reconvención. Y Jonás quiso deshacerse de esa responsabilidad con nuestro Dios y dice, bueno, ahora tú no quieres ir por tu propia voluntad, porque tú no quieres batallar a mi lado. Tú no quieres ser instrumento de salvación para una nación que yo amo porque la creé y que ustedes han sido castigados por ellos porque yo he promovido ese castigo porque ustedes han sido casa rebelde. Y tú no quieres entender eso, no quieres, es como decir, tú no quieres ser mi cómplice en salvar a esa gente. Así que Jonás también tiene la señal de destrucción, se lo tragó un pez. Y si no hubiese sido porque él entonces clama a Jehová, el Señor hubiese mandado a otro profeta. Sí, Pero el Señor quería darle la oportunidad a él de que él se redimiera. Sí, es lo mismo para nosotros, igualito. Con una persona que conversé recientemente y que hablábamos de este tema, llegamos a la conclusión, el Señor nos va a revelar, si somos sinceros, nos va a revelar esta verdad. Y yo le dije, estamos de acuerdo. Si tú eres sincero, si tú estás buscando al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y tu ser, y realmente estás preocupado por tu salvación y quieres conocer esta verdad, el mismo Espíritu se te va a revelar a ti. Así también lo va a hacer con todos nuestros amigos y hermanos por las redes. Se les va a revelar porque nuestro Dios es justo, amén. nuestro Dios es maravilloso.
y Él se revela ante los hombres que lo andan buscando en espíritu y en verdad. Así es. Bien, pues vamos a terminar con la oración. Le toca a usted, hermano Enrique. Bueno, mi hermano, oremos. Querido Consolador, gloria sea tu nombre. Amén. Gracias porque tú nos convences de justicia, de juicio y de pecado. Gracias porque tú nos consuelas en la esperanza del segundo advenimiento de nuestro Salvador Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú imprimes el sello en nuestros corazones y en nuestro subconsciente y nos alertas constantemente acerca de lo que pronto ha de acontecer en este mundo. Gracias por esa labor tan maravillosa que haces en nosotros de santificarnos día tras día, Amén. Señor. Gracias. En tu nombre, Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. 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 Bien, amados hermanos, hoy estuvimos conversando con el licenciado Enrique Herrera acerca de la persona más bella que es la persona del Espíritu Santo. Esperando que esa misma Amén. persona se encargue de que a través de estos dos siervos este mensaje llegue al corazón de cada uno de ustedes. Nuestro único empeño es que cuando Cristo venga ustedes sean parte del grupo de los salvados. Así que pasen todos Amén. felices el resto de la tarde, del día, de la mañana, dependiendo del país. Y a usted, Enrique, un abrazo y nos veremos en otro encuentro. Amén, mi hermano.